Rocío Nale niega todo, pero hay más escándalos. Ahora por una camioneta con reporte de robo en su campaña. La Santa Muerte y la polémica por la mordaza de López Obrador. Nueva agresión a la periodista Claudia Guerrero. Esto es Bitácora del Poder. Rocío Nale puede negarlo todo, pero el escándalo la está devorando. Rocío Nale puede refutar las acusaciones, rechazar que tenga propiedades en el extranjero, negar que haya cuentas con millones de dólares en paraísos fiscales, pero la avalancha de acusaciones la está sepultando. A Rocío Nale, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, no le cruzó por la mente que en cosa de días, de semanas, podía perder su precaria credibilidad, que la ambición desmedida tiene un costo y que tarde o temprano lo tendría que pagar. Es guerra sucia, dice Norma Rocío Nale García. Es Miguel Ángel Yunes, acusa la morenista apuntándose con el índice al exgobernador, endilgándole que es el cerebro de la andanada que la viene despeñando en la intención de voto. Pero el escándalo sigue, y diga lo que diga, sigue, y no lo puede contener. Y hay dos vertientes en este sainete: los delitos de los que se le acusa y las variadas, las múltiples respuestas de Rocío Nale. Son 4 infiernos, las 4 mansiones, las gasolineras, los paraísos fiscales y las camionetas de su campaña. Las mansiones implican un enriquecimiento inexplicable, implican la riqueza de Rocío Nale, implican detentar propiedades, unas antes de ser secretaria de Energía y otras cuando tuvo en sus manos más de 20,000 millones de dólares, 340,000 millones de pesos destinados a la construcción de la refinería de Dos Bocas. La mansión de Coatzacoalcos data de cuando su marido José Luis Peña Peña era funcionario de Petróleos Mexicanos en el complejo petroquímico Pajaritos. El departamento de San Pedro Garza, en Nuevo León, adquirido por el esposo incómodo, es una operación que data de 2016, cuando era diputada federal y coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Baja. La mansión del fraccionamiento El Country, en Villahermosa, Tabasco, la adquirió a su nombre, 2 meses después que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es la mansión de El Dorado, en Boca del Río, en la Riviera Veracruzana, lo que detonó el escándalo. La casa está valuada en 40 millones de pesos y Rocío Nale dice que se la renta convenientemente a su sobrina política, Maribel Hoyos Peña, a la que acusan de ser solo una prestanombre. El segundo infierno es el de las gasolineras. No hay una sola a su nombre, dice Rocío Nale, y tiene razón. Hasta hoy no hay una sola estación de servicio autorizada por Pemex en que la titular sea la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Lo que hay, sin embargo, son gasolineras a nombre de sus amigos y compadres. Hay gasolineras asentadas en predios cuyos procesos de compraventa fueron gestionados por abogados que se ufanan de decir que son representantes de los intereses del esposo de incómodo de José Luis Peña Peña. Uno de ellos se llama Alejandro Emanuel Cruz Hernández. Otras gasolineras pertenecen a Servifácil de la familia Lemarroy. Uno de sus integrantes fue quien le vendió al esposo de Rocío Nale el departamento de 28 millones de pesos en San Pedro Garza, en Nuevo León. El tercer infierno, las cuentas en paraísos fiscales en Bahamas e Islas Vírgenes. Rocío Nale sostiene que a su nombre no se encuentra ninguna. Afirma que los documentos exhibidos en redes sociales son falsos. Hay que seguir la pista, porque cuando huele a podrido es que hay muerto. Cuarto infierno, una camioneta asignada a su campaña con reporte de robo y otra más, propiedad del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, cuyo alcalde, con licencia, es el coordinador de la campaña de Rocío Nale. Es decir, un bien público que se está usando para una campaña política. Eso se llama peculado electoral. ¿Quiénes ponen las camionetas? Todas con costo millonario.
¿Quién le pone camionetas con reporte de robo como consta en un informe de registro público de vehículos? Lo que no tiene duda es que un vehículo oficial, el de Martínez de la Torre, pagado con recursos públicos, que figura en el listado de automóviles del municipio, propiedad del municipio, eso constituye ese delito, ese peculado electoral. Y las respuestas de la candidata morenista son de risa. No me enredo en esas broncas, dijo el 2 de enero en Coatzacoalcos, al iniciar el escándalo de las mansiones. Pues el enredo se le iba a disparar. De la indiferencia de Rocío, del no engancharse con los ataques, pasó a chillar, a llorar, a dolerse, a refutar, a aclarar, a retar, a pregonar que es una guerra sucia. Y la guerra, sucia o no, la ha derrumbado en la percepción ciudadana. De aquellos 22 puntos con que aventajaba al priista Pepe Yunes en octubre de 2023, nada hay. Se cerró la contienda. En unas encuestas va arriba por 2 puntos, en otras está abajo por 3. Y la guerra va a continuar. Volvemos. Ni la Santa Muerte o la imagen de la muerte va a callar a millones de mexicanos que quieren o tienen el derecho a increpar a López Obrador. Ni la muerte o la Santa Muerte, con sus dedos sobre la dentadura, exigiendo silencio, ha de sofocar el clamor del pueblo, el reclamo al desgobierno, la crítica al régimen de abuso y corrupción en que devino Andrés Manuel López Obrador. El episodio, surgido de un video en que se ve al encargado del sistema de medios de comunicación oficiales, Genaro Villamil, sacudió al país tanto como en 2006 aquel grito insensato de "ya cállate, chachalaca", que exhibió el rostro intolerante del entonces opositor López Obrador. Aquello fue la debacle en campaña. Aquel exabrupto lo marcó y lo destrozó. Perdió la intención de voto. Exhibió lo intolerante que era y es. Mostró que la soberbia suele solo maquillar la torpe que es el presidente. Y de un triunfo cantado por la presidencia de México terminó en una derrota humillante y brutal. Hoy inserta en la campaña electoral un símbolo siniestro, la muerte. Y lo hace con un ademán amenazante y con una leyenda de intolerancia. Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Se trata de una camiseta que hace meses se vende al público, pero que Morena, el círculo del peje, el obradorismo, convirtió en tema suyo en plena campaña. El video, protagonizado por Genaro Villamil, un exreportero de la revista Proceso que ahora enfrenta escándalos, señalado de malversar recursos del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, fue retomado por el partido Morena y difundido en redes sociales. Eso habría de detonar y detonó. Al divulgarlo, Morena lo volvió tema electoral. Al invocar la frase "un verdadero hombre no habla mal" de López Obrador, se actualizó la frase usada en Venezuela en torno a Hugo Chávez, el expresidente de aquel país. Aquí no se habla mal de Chávez. El tema, pues, tiene connotaciones diversas. La intolerancia oficial, la mordaza velada a quien critique al presidente, el uso de una idolatría, que no de una religión, y la implicación electoral, ya que ocurre a media campaña presidencial y lo retoma y difunde Morena, el partido de López Obrador. La reacción era previsible. Brincó la oposición, brincó la prensa crítica, brincó la Iglesia Católica, brincaron los activistas por los derechos humanos. Pero hay quienes apuntan y hacen énfasis en la torpeza de haber ligado el nombre de López Obrador con la imagen de una calavera, y hay quienes identifican que es con la Santa Muerte, un símbolo asociado a grupos delincuenciales. La camiseta es de uso comercial y comenzó a venderse hace casi un año. La empresa que la produce es camisetaspendejas.com y tiene una amplia variedad de temas con ocurrencias tales que el éxito está garantizado.
Pero el impacto se da cuando Genaro Villamil la porta en un video, cuando Morena lo sube a sus redes sociales, cuando el presidente López Obrador intenta minimizar el hecho y lo confina a un asunto de libertad religiosa y no a una amenaza velada a la libertad de expresión de la sociedad. Andrés Manuel se equivoca. El culto a la Santa Muerte no es una religión, es una idolatría. La Santa Muerte fue inscrita como asociación religiosa en la Secretaría de Gobernación, pero 2 años después perdió el registro. El impacto político alcanza a Claudia Sheinbaum por ser la candidata de López Obrador, su corcholata, su calca, su marioneta. Impacta en el voto de los católicos y de las iglesias evangélicas o cristianas que pueden simpatizar con el obradorismo, pero que se alarman o repudian y rehuyen cualquier nexo con la Santa Muerte o con los símbolos asociados con el narco. Genaro Villamil cometió una torpeza, o fue enviado a difundir el mensaje que Andrés Manuel está respaldado por la figura de la Santa Muerte o de la muerte. Morena cometió otra insensatez, o fue instruido a difundir que la muerte o la Santa Muerte protege a López Obrador. Y la reacción de la sociedad no se ha hecho esperar. Ni con la Santa Muerte han de callar a un pueblo, a los que disienten, a una prensa que escarba y encuentra toneladas de corrupción. Volvemos. Para quebrar, para doblegar a Claudia Guerrero se requiere más pólvora, más dinamita, más carga letal. Claudia Guerrero, periodista, columnista, tiene mucha metralla, mucho parque, misiles de alto poder para exhibir a Morena, y no es con acciones porriles, con malvivientes de quinta, como la van a callar. A su propiedad en Jalapa, la que albergaba las instalaciones de Periódico Veraz, su portal digital, llegó un grupo de bastardos contratados para increpar a la periodista. Gritaron y maldijeron y luego se largaron. Era la tarde del lunes 22. La cáfila de sinvergüenzas afines al gobierno del Cuitláhuac García se congregó frente a la propiedad de Claudia Guerrero y a una señal comenzó a arengar. Se cubrían el rostro, guardaban su identidad. Un tipo que parecía ser el líder o el patrocinador visible dirigía la trastada, una mascarada a nivel tercer mundo, la corrientez en toda su expresión. Cuando se les acabó la pila o las croquetas perdieron fuerza, el líder de la porra ordenó la retirada. Entonces varios descubrieron el rostro, imaginando que nadie se percataría de quiénes son. Sus acciones quedaron registradas en los videos captados por las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad de Claudia Guerrero. Una mujer, un varón, los rostros que servirán para darle curso legal y que se resuelva en los tribunales cuando la pandilla criminal de Morena, la pandilla criminal de Cuitláhuac García, la pandilla criminal de Rocío Nale se largue del poder. Es esta la tercera ocasión en que los grupos porriles atizados por el poder político llegan a la casa y negocios de Claudia Guerrero. Antes lo hizo el pillo de César del Ángel y sus encuerados de los 400 pueblos, que era un grupo afín al servicio del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán del PRI. Tiempo después, cuando gobernaba otro priista, Javier Duarte, de nuevo los 400 pueblos fueron a provocar, agredir, lanzar piedras, arrojar huevos a la casa de Claudia Guerrero. Y por más que pidió la intervención policíaca, nadie en seguridad pública movió un dedo. Fue un ataque fraguado, orquestado desde el seno del poder, desde la oficina de Duarte, el gobernadrón de Veracruz. Claudia Guerrero debió enfrentar un hecho aún más grave, el levantón de su único hijo a manos de la policía veracruzana, o sea, la policía criminal de este gobernador. Su hijo había acudido a una fiesta. Al dirigirse a su hogar fue interceptado por esbirros policíacos, por horas lo mantuvieron incomunicado, le violaron sus derechos, lo metieron en una espiral de terror. Cuando llegó a su hogar, tras ser liberado, Claudia Guerrero entendió el nivel del mensaje. Era el poder de la pandilla criminal que gobierna Veracruz, tocándole la fibra sensible, la más sensible, su hijo. No transcurrió mucho tiempo para que el hijo de Claudia Guerrero saliera del país. Y Claudia Guerrero continuó con su crítica incesante
sin ceder nada, sin dar un paso atrás, sin replegarse, como es ella hasta el día de hoy. A la autora de Entre lo utópico y lo verdadero, su columna, se debe el hallazgo de cientos de casos de corrupción en el gobierno, en el desgobierno de Cuitláhuac García. Claudia Guerrero ha documentado desvío de recursos en las secretarías de Salud, Seguridad Pública, Infraestructura, las propiedades adquiridas por la Contralora del Estado sin manifestarlas en su declaración patrimonial y sin que el salario le dé para ello. Claudia Guerrero ha exhibido las trapacerías y triquiñuelas del líder del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín, incluyendo el uso de la ley para encarcelar enemigos y hasta a sus exsocios. Claudia Guerrero fue quien descubrió y exhibió la falsedad del doctorado de Cuitláhuac García Jiménez en Londres, donde fue a pasear en tiempos de Fidel Herrera Beltrán. Claudia Guerrero es quien documentó con nombre y apellido y rostro las corruptelas cometidas en la Secretaría de Salud de Veracruz. Y así, centenares de pillerías, centenares de corruptelas, centenares de violaciones a la ley cometidas por la banda delincuencial de Morena, la mafia del gobernador, del exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y del exsecretario de Seguridad de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado. En respuesta, la denuncian. La acusan de violencia política de género, le imputan daño moral y ahora envían porros bastardos a su propiedad. Qué ingenuos y qué torpes son estos pillos. Creen que Claudia Guerrero se va a doblegar. Volvemos. Cada día se habla más de una traición. Traición a Pepe Yunes. Traición del líder obrero Carlos Vasconcelos. Y en respuesta, como para disipar la sospecha, la cada vez mayor sospecha de deslealtad, Vasconcelos reúne a los secretarios generales de la CTM, el sector obrero del PRI en Coatzacoalcos, y dice, solo dice, que se la juega y se la jugará con Pepe Yunes. Coatzacoalcos se convirtió en un foco rojo para el PRIAN-RD, la coalición Fuerza y Corazón, la coalición que postula a Pepe Yunes Zorrilla para el gobierno de Veracruz. Se prendieron los focos rojos porque no se promovía el voto, porque no se integraban estructuras electorales y en consecuencia se estancó el trabajo político. No se veía la mano, la fuerza del cacique obrero. Y cuando llegó Pepe Yunes a Coatzacoalcos y creó grupos de promoción de la imagen y del voto, y caminaron las colonias y se armaron eventos, Vasconcelos despertó. O dio señales de vida, o ya no supo mantenerse en brazos caídos. Fue rebasado. Y para que no le digan que es traidor ni desleal, reúne a los secretarios generales de los sindicatos obreros, que electoralmente nunca han servido para nada, y refrenda, aunque solo sea de palabra, que su gallo es Pepe Yunes, y lo seguirá hasta el final. Otros se pusieron a trabajar, y Vasconcelos tuvo que reaccionar. En Jalapa, en el norte, en el sur, los burócratas están diciendo basta. Mediante cartas, mediante filtraciones, con quejas formales, en videos, los empleados del gobierno de Veracruz y de ayuntamientos denuncian el acarreo forzado a los mítines de Morena, a los mítines de Rocío Nale, mítines de Claudia Sheinbaum, mítines o marchas de candidatos a diputados y senadores. Empleados de la Policía Auxiliar, de personal de las Secretarías de Educación y Salud, entre otras, acusan que son llevados a los eventos morenistas contra su voluntad. Son borregos de Morena, los empleados de la Contraloría Estatal, de la Oficina de Gobierno, así como de las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación, Seguridad Pública, Economía, Desarrollo Rural, Inclusión, Desarrollo Social y hasta Cultura. Eso es delito electoral. El acarreo forzado es equiparable al voto corporativo que mantuvo al PRI en el poder por 70 años, pero que hoy ha vuelto bajo las siglas de Morena. La maquinaria del fraude está avanzando y el órgano electoral está pasmado, el OPLE no actúa, está pasmado, es cómplice, es el apéndice del grupo obradorista en el poder. Y son 21 ejecutados en Coatzacoalcos, 21 ejecutados de enero a abril, a lo que va de abril.
21 ejecutados en una de las peores oleadas de violencia en el tercer municipio más importante de Veracruz. 21 asesinados de manera violenta y el gobernador Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, dice que vamos bien. 21 ejecutados en el feudo de Rocío Nale, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, en la tierra donde presume que tiene el poder, donde manda más que el alcalde Amado Cruz Malpica, pero donde no hay seguridad. Asesinan hombres y mujeres, asesinan estilistas y taxistas, asesinan comerciantes y checadores del transporte público y no hay autoridad. Es el Coatzacoalcos violento, el Coatzacoalcos donde ningún operativo de seguridad funciona, donde la ley se tuerce y la delincuencia tiene licencia para matar. Violar la veda electoral ya es un deporte en Veracruz. Lo hacen 3 empleadas de la Sedesol estatal, lo hacen en el municipio de Zaragoza, al sur de Veracruz, a la vista de todos y sin el menor rubor. Fueron evidenciadas por el portal Lo que calla Cuatza del activista y especialista electoral Agustín Bolaños Castillejos, realizando pagos a beneficiarios de programas sociales. Es día 24 de abril, dice Tino Bolaños, o sea, es tiempo de campañas electorales y por ende hay veda electoral. No se puede entregar pago alguno. Las empleadas se negaron a explicar por qué lo hacían. ¿Quién las instruyó? Tino Bolaños dejó constancia que grababa para realizar una transmisión en vivo, vía la red social Facebook. Y así las violaciones a la ley electoral, sin que haya autoridad que intervenga. Es una elección de Estado. Es una elección de Estado. Volvemos. Rocío Nale tiene propuesta para el desarrollo del campo. Veamos. Los precios de garantía en el campo es una política de la Cuarta Transformación. Aquí en Veracruz somos productores número 1 en caña, en piña, en cítricos, vainilla y muchos productos más. Vamos a continuar con estas políticas para apoyar a todos los campesinos. Nos va a ir muy bien. Por amor a Veracruz. Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Vota Morena. Pepe Yunes alcanzó. Sí, alcanzó. Hay empate técnico según la encuestadora Massive Caller. Veamos. Hipólito Deschamps, o sea, Apolo Deschamps y sus misiles contra el gobierno morenista. Veracruz lo tiene todo, pero este gobierno en 6 años no ha hecho nada. Durante mi primer año de gobierno haré todo para que cada veracruzano gane al menos 500 pesos al día. Apoyaré a los emprendedores con 50,000 pesos. Levantaré la economía con 50 nuevas obras. Y pondré el dinero de Veracruz donde se necesita. El campo, la industria y el turismo. Vota por recuperar la grandeza de Veracruz. Vota Polo Deschamps. Vota por Polo Deschamps, candidato a gobernador de Veracruz. Movimiento Ciudadano. Por hoy es todo. Nos vemos en Bitácora del Poder.